Bienvenidos todos a esta transmisión que vamos a estar realizando en todo este proceso. Durante esta transmisión vamos a utilizar el canal de Facebook para la presentación. Igualmente, digamos, vamos a también a transmitir, digamos, de Facebook Live. Entonces, vamos a hacer una simultánea sobre los trastornos de ansiedad. Previo a hablar de trastornos de ansiedad, es importante dar una pequeña definición o algunas características frente a la ansiedad. Es importante agregar que la ansiedad no siempre va a ser negativa. Cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad también puede activarnos. Entonces puede activarnos de cierta manera para realizar cosas. Nos puede activar para todo el sentido de, por ejemplo, de que queremos llegar a un sitio rápido. Entonces, en ese orden de ideas, ¿la ansiedad puede ser positiva? Sí. Pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad ya llega a un punto donde hace que perdamos nuestras actividades del día a día, cuando hace que estas actividades de cierta manera no siguen a cumplir, cuando afecta nuestra vida afectiva y demás? Es cuando ya hablamos de la parte patológica de la ansiedad. Muchas veces vamos a hablar, por ejemplo, del estrés y el desestrés. No olvidemos que cuando hablemos del estrés, va a estar todo lo relacionado, por ejemplo, a ese estrés negativo, la tensión muscular, hablamos de la activación fisiológica que muchas veces vamos a darnos cuenta que se conoce, por ejemplo, como esa acidez. El desestrés, por otro lado, es el mismo dolor, pero que sentimos después de hacer un ejercicio, una actividad placentera, que físicamente y psicológicamente pues vemos cambios. Ahora, los trastornos de ansiedad son de los trastornos que más llegamos a presentar dentro de todo el umbral del ámbito clínico. Vamos a encontrar también que hay mucha comorbilidad, por ejemplo, con trastornos como la depresión, y es por eso que es tan importante conocer un poco la ansiedad y sobre todo en los ambientes que estamos viviendo ahora, donde hay unas condiciones puntuales, que es, por ejemplo, el aislamiento. Vamos a encontrar parejas que después de todo este proceso lleguen a cuarentena por tratos de violencia intrafamiliar, una violencia no solo física, sino psicológica en todo este proceso. Ahora, vamos a empezar a hablar de los trastornos de ansiedad de orden primario y a partir de los trastornos de orden de ansiedad primario vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. Vamos a arrancar hablando inicialmente de los ataques de pánico. Al hablar de los ataques de pánico, vamos a dar unas características que son de vital importancia para que tú aprendas a poder identificarlos, de qué se necesitan o cómo se llegan a presentar. Usualmente en el ataque de pánico vamos a encontrar que siempre va a haber un sentimiento, presentimientos o sensaciones de desastres ante una situación. Muchas veces esto puede ser imaginario. Doy un ejemplo. Imaginemos que una persona le tiene miedo a las piscinas. Pero esta piscina, al solo introducirse, ejemplo que mide esta persona 1,90 m, pero si se mete en una piscina de 30 centímetros, para él puede ser un peligro. En la parte fisiológica, ¿qué vamos a encontrar? Pues encontramos toda la parte de respiración, toda la parte cardiorrespiratoria y eso implica toda la parte del corazón. Entonces las personas van a sentir que el corazón está acelerado, vamos a sentir lo que es el ardor del estómago, vamos a sentir también, por ejemplo, síntomas cardíacos, aceleración, lo que son la tembladera de las piernas, que se conoce también, por ejemplo, ese movimiento que mucha gente lo llama gelatinoso. Vamos a encontrar también de que la gente puede actuar con rapidez. Entonces, combinando los pensamientos catastróficos, combinando los sentimientos de respiración y cardíacos, muchas veces situaciones que no son realmente desastres, la persona los percibe como así. Uno de los datos clave es que usualmente un ataque de pánico se considera que su intervalo puede durar un poco más o un poco menos a 10 minutos. Lo más recomendable frente a un ataque de pánico es que usualmente no llega a durar más de 30 minutos. Entonces, un indicador clave para la detección y la evaluación del mismo es que dichos ataques sean menores a 30 minutos. ¿Qué podemos encontrar frente a los ataques de pánico? En los ataques de pánico se ha encontrado a nivel mundial que el 30% de la población mundial en algún instante ha tenido un ataque de pánico. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar que los ataques de pánico son más comunes de los que podemos llegar a creer. Por otro lado, vamos a encontrar, por ejemplo, que es más común encontrar que las mujeres los tengan. Sin embargo, esto algunas investigaciones lo anclan o lo unen
al tema en relación de la parte fisiológica o la parte emocional. Usualmente también se han encontrado algunos estudios que lo relacionan también por el ciclo hormonal y por la parte del estrógeno. ¿Qué sentimientos o qué síntomas podemos encontrar en los ataques de pánico? En ataques de pánico vamos a encontrar que falta el aire, hay un sudor frío, hay un hormiguamiento, hay un zumbido en el oído también que lo podemos encontrar que se llama como el tinnitus. Vamos a encontrar también lo que es ese sentimiento de torpeza de la persona. Como te venía comentando, también hay sentimientos, la palpitación se acelera, dolores de estómago, entonces pueden haber problemas de estreñimiento o en el caso de algunas personas pueden haber, por ejemplo, colon irritable en todo ese sentido. Y muchas veces va a ocurrir la necesidad de ir al baño. Entonces, combinemos la situación de la persona que tenía hablando antes. Puede que esa persona, llamémoslo J, al introducirse en la piscina, vamos a encontrar que, aunque mida mucho más que la piscina, la profundidad de la piscina, puede producir esos síntomas. Entonces, al llegar cercano al mismo, puede tener sudoración, falta de aire, hormigamiento, dolor de estómago. Muchos de esos sentimientos los vamos a encontrar. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta frente al ataque de pánico? Puede ocurrir también que el ataque de pánico se presente en situaciones nocturnas, a lo cual lo vamos a conocer esta situación como un ataque nocturno. En algunas situaciones pueden haber que el ataque de pánico produzca respuestas psicóticas. ¿Qué significa esto? En la situación de J, que te venía hablando anteriormente, puede que J realmente entre en risa nerviosa, puede que pierda el control de esfínteres, puede que se vuelva muy agresivo en todo este proceso, puede que de otra manera se altere y demás. Se habla también de que algunos comportamientos frecuentes frente a un ataque de pánico va a ser las evitaciones, el intento de controlar la situación, el solicitar ayuda es muy común en este tipo de situaciones, entonces puede que él solicite ayuda, pero las demás personas vean que esa situación no es necesaria de toda esta situación de apoyarlo, de que él es una persona grande, pero aún así se siente, digamos, que cohibido por la piscina, puede pasar en una situación de pánico. Vamos a hablar también que pueden haber sustancias, por ejemplo, de orden alucinógenas, que pueden llevar a ocurrir a lo que es alucinaciones, y esas alucinaciones pueden llevar a un ataque de pánico. A lo anterior podemos decir entonces que los ataques de pánico pueden ser inducidos o vinculados a situaciones. Un ejemplo, vamos a tener en cuenta la situación de cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial. Puede que para una persona que sufra de claustrofobia, estar o percibirse encerrado dentro de su casa o en su propia habitación, donde todas las situaciones cómodas para los demás, para otras personas consideren que no es riesgo, pero para él sí. Y esto puede llevar a un ataque de pánico. Un tip que te doy frente a la parte de consulta clínica o en general a un proceso de entrevistas es que no vayamos a dejar salir a una persona frente a una situación de ataques de pánico. Lo más recomendable siempre va a ser estabilizar a la persona para poder llegar a, digamos, estabilizarla y de cierta manera poder ya darle una mejor ayuda ante este proceso en términos de salud mental. Vamos a hablar también del trastorno de pánico. Dentro del trastorno de pánico, ¿cuáles son los comportamientos más frecuentes? Hay ataques repetidos, entonces ya hablábamos de lo que era un ataque de pánico. En trastornos son consecuentes, piensa lo que son varios módulos en este caso, que pueden ocurrir frecuentemente. ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo de J. J, en este orden de ideas, puede que en la primera situación, al acercamiento a la piscina, tenga un ataque de pánico. Pase un tiempo determinado y si, por ejemplo, esta persona tiene que involucrarse en situaciones donde las piscinas es algo frecuente para él, pues la persona de cierta manera va a presentar ataques frecuentemente. Son episodios más breves, el tiempo tiende a cortarse más que, recuerda que hablábamos que antes en ataques de pánico eran de 30 minutos, pero el intervalo era de aproximadamente 10, entonces significa que van a ser recurrentes porque la persona entre, se excite, entre un pensamiento catastrófico, vuelve, se estabilice y presente en ese sentido.
A mediano y largo plazo, usualmente existen cambios conductuales por parte de la persona. Vamos a encontrar también que la gente empieza, o puede que una persona introvertida se nos pueda volver agresiva en todo este proceso y podemos encontrar cambios físicos. ¿Qué significa esto? Podemos encontrar un segundo ejemplo. Vamos a llamarlo a Paola. Imaginemos que Paola le tiene miedo a los ascensores, pero ahora en su trabajo, por una situación de seguridad de riesgo, debe coger ahora lo que es el ascensor. Puede que esta situación lleve a que Paola no quiera ir a su trabajo y en sí pueda que al mismo tiempo la persona no vaya, después de su apariencia física, la persona de cierta manera no quiera volver a trabajar. Puede que en algunas situaciones, por ejemplo, en los trastornos de pánico, la persona descuide su apariencia física, su parte afectiva, su parte familiar. Entonces podemos encontrar que muchas veces el trastorno de pánico sí nos va a llevar a la presencia de alguna otra manera en relación a cambios en la parte de pareja, de familia y demás. Igualmente no olviden, por ejemplo, el chat que tenemos activo en Facebook Live o el que tenemos activo en Instagram Live en estos momentos para realizar sus preguntas o demás. Igualmente, al final del webinar de hoy, voy a dar un espacio para responder las preguntas referentes a los trastornos de ansiedad. Vamos a seguir hablando ahora de la agorafobia. Es importante definir qué es la agorafobia. De manera simple, la agorafobia es el temor o el miedo a lugares abiertos, como puede ser, por ejemplo, ir a la tienda. Para algunas personas puede que ir a un espacio abierto no sea de gran dificultad, pero una persona con agorafobia, salir de la casa, ir a una tienda, ir al parque, ir a su trabajo, hace que de cierta manera se vuelva un poco, digamos, difícil de realizar todo este proceso. Usualmente el foco de atención o el foco de ansiedad en estos casos va a ser mucho más fácil detectable porque vamos a encontrar que usualmente es la situación de un espacio abierto. Dentro de la agorafobia, dentro de los indicadores clínicos, vamos a encontrar, por ejemplo, que van a ser episodios que se den más allá de 6 meses. Es decir, que la persona haya presentado esta sintomatología o estos comportamientos por más de 6 meses. Muchas veces hay que tener en cuenta que la agorafobia se confunde por un tipo de discapacidad o puede causarse por un ejemplo, un accidente que haya tenido la persona. Este accidente, la persona de cierta manera genera episodios de ansiedad y que al volver a salir del público, pues de cierta manera vayan a haber problemas. Es importante hablar de los diagnósticos diferenciales para hablar de la agorafobia. Cuando hablamos de la agorafobia, no lo olviden que también es importante descartar otras posibles sintomatologías que pueden llevar a episodios similares a la agorafobia. Un ejemplo que te puedo dar es que algunos consumos de sustancias hacen que las personas no quieran salir de sus casas y un foco de atención o de donde se presenta o se mantiene la conducta problema o la situación problema va a ser, por ejemplo, la casa. Los TOC, que también se conocen como los trastornos obsesivos compulsivos, es importante que lo tengamos en cuenta en todo este proceso. Vamos a también en cuenta el TEP, que se conoce como el trastorno de estrés postraumático, y el trastorno de estrés postraumático, recuerden que ahorita lo vamos a hablar un poco a profundidad, sin embargo, también va a generar una situación. Las fobias que vamos a encontrar de orden específicas y vamos a encontrar, por ejemplo, algunas a situaciones, vamos a encontrar algunas a, por ejemplo, situaciones climáticas o vamos a encontrar, por ejemplo, algunas a animales. Al hablar de la fobia específica o hablar en general de la fobia que podemos encontrar, cuando hablemos de un trastorno de ansiedad, muchas veces es más difícil poder identificar cuál es el evento, la situación que llega a causar la ansiedad. Ok, ahorita voy a seguir respondiendo la pregunta. Edimos, ahorita respondo tu pregunta y es para los compañeros que nos acompañan por Facebook Live. Edimos nos pregunta, ¿el tinnitus es solamente algo de un ataque? Muchas veces ocurre
que los tinnitus se llegan a presentar como un efecto secundario de algunos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en algunas situaciones, por ejemplo, como el ataque de pánico, las personas desarrollan ese pequeño tinnitus. Bien, igualmente ahorita lo vas a poder entender un poco más cuando lo veamos en el tema de el estrés postraumático, que es un comportamiento que se llega a presentar muchas veces cuando hay un flashback. Ahorita más adelante te explicaré esto un poco más calmo. Cuando hablamos de una fobia específica, también pueden presentarse comportamientos como el tinnitus. Sí, algunas veces, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, le tienen fobia a los ratones, pero hay otras personas que, por ejemplo, esta fobia llega mucho más allá, los imposibilitan o tienen contacto frecuente con aquello que le genera ansiedad o que le genera dichas situaciones. Un ejemplo que puedo darte, o que ustedes lo podrán ver un poco más cómico, es, por ejemplo, Marge Simpson frente a la situación de que ella odiaba viajar en los aviones. Entonces, ¿qué presentábamos en el caso de Marge? Si ustedes se dan cuenta, ella presentaba problemas de pérdida de cabello, altos niveles de ansiedad, conductas de evitación, y esto es normal también en la gente en la fobia específica. Usualmente, una persona con fobia específica va a tratar de evitar dicha situación, va a tratar de evitar, por ejemplo, encontrarse con el estímulo aversivo. Por ejemplo, algunas personas le pueden tener fobia a los payasos, pero no me voy a encontrar usualmente con un payaso y no hay ningún problema. Pero imaginemos que, por ejemplo, sean fobias a las palomas y entre su día a día la persona tenga que pasar por una plaza pública. Esa plaza pública al mismo tiempo puede generar dificultades, puede generar que la persona de cierta manera evite. Hay personas que les pueden tener fobia, por ejemplo, al agua. Entonces, en estos casos, las personas no se llegan ni a bañar. Esto parece un comportamiento normal para las demás personas, pero una persona que le tiene fobia al agua, esto puede afectar completamente su día. Hay niveles críticos de la fobia que podemos encontrar que la persona genera toda su respuesta fisiológica, la alteración, el tinnitus, como veníamos hablando, la persona. Podemos encontrar también que hay respuestas estomacales, entonces, ante la situación. Vamos a hablar un poco a grosso modo para poder definir las fobias, lo que se entiende, por ejemplo, o lo que dice el CIE-10, de, por ejemplo, las fobias por animales, como pueden ser serpientes, arañas, como te venía comentando, por ejemplo, en el caso de, que lo hacen muy caricatura de Marge Simpson, por ejemplo, lo que es las tormentas eléctricas, las alturas, en algunas personas, por ejemplo, por sangre, por inyección, por lesiones, en algunos casos por transfusiones, por situaciones médicas, vamos a encontrar situacionales, entonces por un viaje aéreo. Entonces hay gente que le tiene tanta fobia al avión que no se va a montar, va a buscar formas alternativas para, de cierta manera, evadir esos comportamientos y de otros tipos. Por ejemplo, vamos a encontrar los ruidos fuertes, a personas disfrazadas. Acá me comenta Erimos que dice a los ratones, sí, es muy común a los ratones. Y a veces pasa que es muy curioso que con los ratones vamos a encontrar que esto también puede ser aprendido. Entonces hay personas que nos refuerzan a través de nuestra vida, por ejemplo, el miedo a los ratones. Podemos encontrar muchas veces que esto pasa con las personas que van con un niño y lleva un perro al lado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar que hace el papá? El papá le dice, no te acerques porque el perro muerde. A veces pasa que, por ejemplo, en una situación, el niño no obedece al papá, el perro hace un intento de mordido y el papá empieza desde esa ocasión a reforzar dicho comportamiento y dicho pensamiento. El niño, por ejemplo, si no es bien abordada esas situaciones, puede que lleve a que la persona, o cuando crezca este niño ya, tenga problemas en su adolescencia o en su adultez. A veces pasa, por ejemplo, con las alturas. Podemos encontrar lo que pasa también con la oscuridad, como les venía comentando en todo este proceso. Vamos a hablar del trastorno de ansiedad social. Uno de los trastornos que es más frecuente en niños y que es muy frecuente en adolescentes, que la generación, sobre todo los millennials y los centennials,
vamos a encontrar que sufren un poco más de ello, que muchas veces, a pesar de que las redes sociales nos pueden acercar, muchas veces en otras situaciones nos pueden llegar a aislar de las personas. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? La persona se aísla ante una situación, por ejemplo, que pasó. Usualmente, entre los trastornos de ansiedad, ocurren porque usualmente, o su principal eje para poder identificarlo, es que las personas se sienten avergonzadas al hablar, al comer, al usar lugares públicos. Entonces, por ejemplo, el solo salir, el pedir, digamos, un permiso ante una situación, el pedir, por ejemplo, que nos abran un lugar, el tomar un Transmilenio, el tomar un bus municipal, el, por ejemplo, llegar a usar un baño en un lugar público. Esto puede ser bastante traumático para algunas personas. Vamos ahora a hablar de los trastornos de ansiedad generalizada. Muchas veces vamos a encontrar que los trastornos de ansiedad generalizada no son o no van encaminados a lo que ocurre con el episodio pánico, sino que se presentan por una situación puntual. Es uno de los mayores retos que tenemos con los trastornos de ansiedad generalizada es poder llegar a identificar qué es lo que causa ansiedad. Este es uno de los mayores retos que presentamos en la parte clínica y es poder identificar cuál es el objeto que causa que la persona genere esa ansiedad y demás. Esta es una de las partes de mayor reto que presentamos porque vamos a encontrar que en la realidad sí pueden haber cosas pequeñas. Ejemplo, un regaño en la pareja, una discusión, un color de ropa, una situación con el jefe y eso automáticamente genera toda la ansiedad. En Colombia se ha encontrado, tanto en los estudios de la OMS como en diferentes institutos que trabajan a nivel mundial, y Colombia, entre sus estadísticas, encontramos que Colombia es un país con alta comorbilidad y con alta prevalencia de trastornos de ansiedad y con lo que son trastornos afectivos, sobre todo lo que es la depresión. Lastimosamente, en nuestra cultura vamos a encontrar que mucha gente no asiste a la parte clínica y es por eso que es importante que si en algún instante, sea como profesionales, sea como seres humanos, presentamos alguna esta sintomatología, tengamos que ir en esas situaciones. Otras características más comunes de la ansiedad generalizada es que existe preocupación por diversas cuestiones y demás. Algo muy importante y es que para poder llegar a diferenciar el trastorno de ansiedad generalizada es su tiempo. Tiene que ocurrir por más de 6 meses. Ahora, es importante también tener en cuenta que algunas veces son aspectos situacionales los que pueden llegar a causar dicho estado. Podemos encontrar otro tipo de ansiedad que es los trastornos de ansiedad causados por sustancia o medicamentos. Por ejemplo, en el tema de sustancias, podemos encontrar las sustancias legales como las no legales. Dentro de las sustancias legales, ¿qué vamos a encontrar? Una de las más comunes, la cafeína. La cafeína, por ejemplo, acá te traigo el ejemplo de Twig, un personaje de South Park, o una persona que tú veas que consume mucha cafeína, ¿puede llegar a afectarla en todo este proceso? Sí. Y por algunos medicamentos. Por ejemplo, hay algunas personas que presentan niveles de ansiedad alto a las horas de dormir, empiezan a consumir algún tipo de medicamento, sea de orden homeopático y demás, se acostumbra a su cuerpo dicha sustancia y cuando la retiramos vamos a encontrar que la persona presenta altos niveles por también la ausencia del medicamento en algunas situaciones. Podemos encontrarlo un poco más clínico en la parte, por ejemplo, de los trastornos referentes a los antipsicóticos. Los antipsicóticos es muy común que las personas en su fase, cuando se acaba el medicamento o cuando hay un cambio del otro, pueda generar niveles de ansiedad. Algo muy importante tener en estos procesos y es que debemos identificar que esa sustancia pues si está favoreciendo o no a la persona y si es un efecto secundario de alguna enfermedad que se puede llegar a estar tratando. Hasta el momento vamos a hablar también de los trastornos de ansiedad no especificados y esta categoría que se recomienda va a ser cuando hablemos de
síntomas que puede presentar o que puede estar combinado con uno o otra situación que pueden darse. Voy a darte un ejemplo. Imaginemos que tenemos una persona o un paciente que se llama Luis, pero Luis también presenta situaciones de que consume altas tazas de café. Por ejemplo, consume unas 12 tazas de café al día, es una persona que no identificamos cuál es su situación y además de ello está consumiendo algún medicamento, por ejemplo, un antipsicótico. Puede que esa combinación nos lleve a dificultar el diagnóstico de la persona y en esas situaciones podemos también identificar lo que son tratamientos o trastornos de ansiedad no especificados. Vamos a encontrar un poco más en la parte de neuropsicología que hay enfermedades que pueden llevar a presentaciones de cuadros de ansiedad, pero no comparten todos los criterios para establecerlos. Un tip que te doy, por ejemplo, en todo este proceso, y es que esto que hemos hablado hasta el momento lo vamos a hablar, o si quieres profundizarlo, te invito a revisar el DSM-5. Hay que tener en cuenta también que hay dos categorías de trastornos de ansiedad. Vamos a más adelante a dejarlo para un siguiente video, y es los trastornos de ansiedad, que fue que estuvimos en votación durante esta semana en Instagram, donde ganó el tema de adultos, pero en niños podemos encontrar dos situaciones que es importante definir, que son el mutismo selectivo y también podemos encontrar trastornos de ansiedad por separación. Entonces, es muy importante cuando estemos trabajando en ámbitos educativos definir qué situaciones pueden causar un mutismo selectivo o qué situaciones pueden llevar a trastornos de ansiedad por separación. Te invito, por ejemplo, que puedas revisar nuestros webinars pasados donde hablamos justamente del tema de aislamiento social, donde hablamos también de la adaptación escolar y cómo muchas veces problemas de adaptación escolar pueden llevar a que la persona, sobre todo en el caso de un niño, presente trastornos de ansiedad por separación. Y acá te invito a que puedas revisar, por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome papás helicóptero. Vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Y al hablar de factores de riesgo es importante dar una definición de qué se entiende por un factor de riesgo. Cuando hablemos de un factor de riesgo, son situaciones que pueden aumentar la probabilidad de la presencia de un trastorno, una enfermedad o una situación puntual. En el caso que nos trae hasta hoy, ¿qué se ha encontrado, por ejemplo, frente a la ansiedad social? Que son factores de riesgos para dicho factor y hemos encontrado, por ejemplo, la genética. Usualmente, por ejemplo, si encontramos que dentro de la familia, sobre todo lo que son vínculos en primer grado, por ejemplo, papás o, por ejemplo, si es hijos, hay una alta probabilidad que este trastorno, por ejemplo, de ansiedad social, vuelva a presentarse. Por otro lado, por aprendizaje, yo puedo aprender de otras personas, por ejemplo, a qué puedo obtener en relación a, por ejemplo, el realizar dicho comportamiento y demás. A un evento traumático a edades cercanas, entonces a eventos traumáticos a edades cercanas también llevan a la presencia de que se den ansiedad social. Los estilos parentales, sobre todo en estilos parentales, te invito a que si quieres profundizar en esta parte, sobre lo que son estilos parentales sobreprotectores y, como veníamos hablando anteriormente, lo que son los estilos o síndromes de papá helicóptero. Los aislamientos, situaciones de aislamiento social por X o Y razón o sobreprotección en ese caso. También pueden ocurrir en algunos aspectos por alguna estructura del cerebro, puede haber algún daño o demás. En algunas enfermedades es más común que en otras. Por ejemplo, se ha encontrado una comorbilidad o grados de ansiedad social que muchas veces se pueden confundir con grados de autismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Y las expectativas sociales. Esta parte también es muy importante que la evalúes con los padres, porque en algunas situaciones las expectativas sociales hacen que los papás las exijan muy altas a sus hijos y estas a su vez hacen que
exijan a el muchacho o al adolescente y al mismo tiempo él genere un grado de ansiedad en todo este proceso. Cuando hablamos de los síntomas de la ansiedad generalizada, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, fatiga. Vamos a encontrar también de que hay, como te venía comentando, hay preocupación, hay una alta tensión en la parte muscular, hay problemas de concentración, irritabilidad y problemas de sueño. Me gustaría escuchar de pronto si alguna persona vía chat, sea por Facebook Live o por nuestro Instagram Live en estos momentos, si en alguna situación ha pasado por algún desorden de ansiedad o un trastorno o en algunas situaciones, por ejemplo, si se ha vivido alguna situación como la que hemos mencionado hasta el momento. Al hablar de los desórdenes o síntomas del desorden de ansiedad, vamos a encontrar, por ejemplo, como te venía comentando, situaciones de muscular tensión, vamos a encontrar, por ejemplo, la evitación, vamos a encontrar también situaciones de escape, que la gente quiere escapar ante una situación de esta manera. Vamos a encontrar también lo que son náuseas, un aceleramiento en el corazón es muy común. Y, por ejemplo, lo que se conoce como el nudo en la garganta, que es muy común que vamos a encontrar que algunos papás o algunas pacientes nos reporten que han sufrido estas situaciones en todo este proceso. Al igual que en la ansiedad generalizada, predomina bastante el factor genético en todo este sentido. Vamos a encontrar también alguna química neuronal, por ejemplo, se ha encontrado que la parte hormonal juega un papel muy importante en la adolescencia para todo el sistema, por ejemplo, de factores de desórdenes de ansiedad. Combinemos la química cerebral o con la parte de neuronas con las influencias sociales. Si se han dado cuenta, para los adolescentes juega un papel muy importante lo que es la ansiedad o la influencia social en todo este proceso. También los estilos de vida. Si, por ejemplo, ha sido reforzado a los estilos de vida, digamos que apegados o a lo que se conocen también con los evitativos, personas que no quieren generar vínculos, entonces puede generar o llevar a un nivel de ansiedad, sí. Y la conformación familiar de cómo se pueden dar cuenta. No lo olviden que para la ansiedad, uno de los factores más importantes que se ha encontrado es el contexto familiar. La ansiedad, cómo lo llega a presentar o demás aspectos. Tengo una pregunta por Instagram que me gustaría responder. ¿Qué nos dice la persona? Yo no, pero mi novio tiene ansiedad y cuando le dan los ataques son muy fuertes. Cierto, muchas personas, por ejemplo, pueden que estén viviendo las situaciones, puede que estén viviendo con personas y también ven el impacto y todo lo que es las causas o el impacto de los niveles de ansiedad. ¿Qué se ha encontrado también frente a la ansiedad generalizada? Se ha encontrado que usualmente la media en términos de edad de la presentación de la ansiedad se ha encontrado sobre los 30 años, pero también no solo es ese factor, es muy importante tener en cuenta que la presentación de un trastorno como la ansiedad muchas veces se da por un aspecto multifactorial. Bien, ¿qué significa esto? No es solo la edad, sino también la familia, también cómo se llega a presentar toda la parte biológica, los factores, por ejemplo, ambientales, pues te venía comentando si la persona viene en un hogar violento o un hogar, por ejemplo, que es muy apegado, evitativo y demás. La preocupación persistentes, los pensamientos intrusivos, los síntomas emocionales y la parte física. Entonces, muchas veces vamos a encontrar insomnio, vamos a encontrar también en la ansiedad generalizada problemas emocionales, sentimientos de derrota, pero no es importante olvidar que también vamos a encontrar, además de la farmacología, terapias y tratamientos que nos pueden ayudar. Si en algún instante tienes un familiar o tú mismo, por ejemplo, en todo este tema de la cuarentena has sentido un episodio de ansiedad, no lo olvides que la relajación y la respiración diafragmática son dos estrategias muy importantes para poder combatirla. Me comenta otra persona por Facebook Live, en este momento conozco el caso,
en donde un conductor atropelló por accidente a un joven y este falleció. El conductor presenta muchos de los síntomas que estás diciendo y hasta yo bajo 10 kilos, ¿cómo se maneja? Como te venía comentando, me comenta Andrea COS 2006, una de las formas que podemos manejar los niveles de ansiedad en primera instancia es la respiración diafragmática. Entonces te invito a que revises o que revisen todas las personas que nos están escuchando las respiraciones de las velas. Entonces, por ejemplo, respiración de las velas. Hay algunos ejercicios que se conocen como los ejercicios 3-7, que son inhalar por 3 segundos, mantener por 7 segundos y exhalar. También se conocen, por ejemplo, el yoga, como te venía comentando, la relajación muscular, como les venía comentando anteriormente, la parte del ejercicio. El ejercicio va a generar desestrés y al mismo tiempo esto nos ayuda a reducir todas estas situaciones. Me comenta otra persona, me dice Lorena, que, bueno, que le gustó el comentario y demás en ese sentido. Vamos a hablar un poco de lo que justamente veníamos hablando en esta situación y es estrategias para reducir los niveles de ansiedad. Dentro de ello, ¿qué podemos manejar? La relajación. Otra estrategia que se ha encontrado de gran apoyo es el apoyo social, entonces la pareja, la familia. Y acá es súper importante que capacitemos también a la familia. Debemos entender de qué es la ansiedad, de que la ansiedad es común, claro, pero también que cuando llega a grados altos debemos contar con un apoyo familiar. El mantener las relaciones, todas las relaciones familiares, sociales, el no aislarse es súper importante en situaciones de trastornos. La planeación es otra estrategia que podemos llegar a utilizar. Entonces, el manejo de agendas, el manejo de calendarios, esto es súper importante en este caso. Y, por ejemplo, el mantener un pensamiento positivo, que esto lo pueden un poco profundizar si les interesa el tema, con el tema, por ejemplo, de la programación neurolingüística, pero que también sea apoyado con nuestras estrategias como las que ya te he mencionado. Bueno, me comenta Lorena, ok, ya me acaba de comentar por este lado. Ahora, ¿qué vamos a agregar respecto a lo que es la ansiedad? Es importante agregar dos aspectos. La ansiedad se mantiene y la ansiedad también puede ser causada por diferentes aspectos. Dentro de ellos, ¿qué otras enfermedades pueden llegar a hablar de o presentar algún trastorno de ansiedad? Muchas veces vamos a encontrar, bueno, digamos que el aspecto es muy grande al hablar de enfermedades que pueden causar ansiedad, pero dentro de este webinar voy a centrarme solo en el aspecto psicológico. Dentro de ellos vamos a hablar, por ejemplo, como les venía hablando anteriormente, de un TOC. Dentro del TOC, ¿qué se entiende por un TOC? Un TOC usualmente vamos a hacer referencia a un trastorno obsesivo compulsivo. En ese orden de ideas, es muy común que en un trastorno o en un TOC vamos a encontrar que las personas se vuelvan muy inquietas y la gente tiene que empezar a desarrollar comportamientos repetitivos. Muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, comportamientos repetitivos y unidamente se desarrolla un ritual. Un ejemplo que te puedo dar. Una persona puede que en este tiempo que estamos en cuarentena, que hay altas medidas de prevención, pero si tiene un trastorno obsesivo compulsivo relacionado, por ejemplo, con contaminación, la persona va a aumentar su comportamiento de lavarse las manos. Puede que la persona antes de la cuarentena, con su TOC, haya desarrollado lavarse las manos 3 veces, pero en otras situaciones puede que la persona para salir de casa deba lavarse las manos 9 veces. Entonces, si la persona no hace dicho ritual, pues vamos a encontrar que la gente va a alterarse, que las personas de cierta manera van a desarrollar diferentes comportamientos agresivos, como te venía comentando, va a frustrarse. En algunos casos, por ejemplo, las personas pueden llegar a llorar y demás. Me comentan otra pregunta y es, ¿está de acuerdo con las pastillas para manejar la ansiedad?
Bueno, frente al manejo de las pastillas de control de ansiedad, son lo más importante es que deben ser medicadas. Lastimosamente en el mercado vamos a encontrar que muchas pastillas no son medicadas y esto va a generar al mismo tiempo pues una dependencia. Como tenía hablando antes, esa dependencia nos va a generar más adelante algunos problemas. Entonces es de mucho cuidado, es de mucho control. Si no son necesarias y no son medicadas por un profesional, lo más recomendable es que no se lleguen a utilizar. Mm, Otras situaciones que podemos encontrar dentro de un trastorno obsesivo compulsivo. Podemos encontrar que algunas personas desarrollan comportamientos obsesivos compulsivos ante la contaminación, la prevención, las situaciones de acumulación, que muchas veces vamos a encontrar muchos documentales o en programas de que muestran acumuladores de repetición no cuenta, entonces personas que tienen que contar las cosas una, dos o tres veces, de necesidad de constancia, entonces de aprobación constante. Vamos a encontrar también de religión algunas personas que, por ejemplo, tienen que, para reducir su ritual o para su comportamiento, desarrollan un aspecto y demás. Esta parte religiosa es de mucho cuidado, es de mucho manejo, porque muchas personas puede que desde la parte de intervenciones vean que estamos atacando su religión o demás. Uno de los aspectos de mayor cuidado, por ejemplo, también puede ser el sexo, y es uno de los aspectos donde se habla la frecuencia y la cantidad, y dentro de la parte terapéutica esto es de tener en cuenta, por ejemplo, más que cantidad y frecuencia es calidad en relación a la pareja. También vamos a encontrar que hay personas que pueden desarrollar, por ejemplo, de agresividad. Entonces, en un TOC agresivo, la persona tiene que ser agresivo, ejemplo, golpear una pared para todo este proceso. Vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, pero antes de seguir hablando del estrés postraumático, voy a responder otra pregunta que nos están haciendo por Instagram. La pregunta dice, ¿el tratamiento para la ansiedad tiene que ir acompañado con el psiquiátrico o no es necesario? Bueno, lo más recomendable en la parte de tratamientos para la ansiedad es que se haga una evaluación si es necesaria la farmacología o no. En casos críticos, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, debe haber un acompañamiento de farmacología, es decir, de la parte de psiquiatría, y luego se introduce la parte de psicología. Lo que se recomienda es que poco a poco se vaya, digamos, desapegando, deshabituando, dejando no necesario el medicamento y luego solo atender desde la parte psicológica, desde la parte de atención integral. Tendrías que, en esos casos, sí, lo más recomendable es que si son casos muy críticos, que vayan acompañados en primera instancia por un tratamiento integral y luego se haga un tratamiento, digamos, que se vaya terminando la fase de farmacología y luego se continúe con la parte de psicología. Vamos a continuar hablando ahora de los estrés postraumáticos o también conocidos como el TEP. Este es quizás lo hemos visto un poco en las películas, que el soldado que llega de la guerra, que es afectado por los sonidos y las bombas. Pero no solo son esos casos. Un TED, por ejemplo, puede ser una situación como la que estamos viviendo. Puede que algunas personas, si no tienen buenas habilidades de solución, la resiliencia, que es importante que tú la cultives y tu familia, puede que estas personas desarrollen formas, por ejemplo, de estrés postraumático, el encierro. Y estas situaciones, de cierta manera, lleven a que el trauma se recuerde. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en los trastornos de estrés postraumáticos? A, que es una experiencia recurrente que se conoce como los flashbacks, y B, para la persona es identificable el evento traumático. ¿Qué podemos encontrar? Niveles de ansiedad, la persona, por ejemplo, puede perder concentración en su parte laboral o en su parte académica, puede presentar problemas, por ejemplo, de pesadillas. Podemos encontrar, por ejemplo, que la gente con TEP puede afectar sus relaciones afectivas, sus relaciones laborales. Podemos encontrar que, por ejemplo, en la fase de flashback, como me venías preguntando antes, vamos a encontrar el tinnitus, entonces se va a presentar un tinnitus en todo este proceso y demás. Vamos a encontrar también, por ejemplo,
los dolores estomacales, que es muy común en toda la gama de trastornos de ansiedad, la evitación de contacto social, entonces la gente nos evita el contacto social y demás. ¿Qué hay que tener en cuenta en los trastornos de estrés agudo? En un trastorno de estrés agudo es importante tener en cuenta que se puede identificar, se presentan de manera inmediata. Uno de los trastornos que, por ejemplo, tenemos que fortalecernos mucho en nuestras habilidades es en estrés agudo, que es el que estamos presentando en muchas situaciones. Vamos en el día 23, por ejemplo, de esta cuarentena, y usualmente un trastorno de estrés agudo tiende a durar 30 días. ¿Qué significa esto? Que muchas personas con sus habilidades van a poder identificar cómo solucionarlo, cómo llevarlo a cabo y demás. Por ejemplo, algunas personas están utilizando el arreglo de sus casas, el teletrabajo una herramienta, la educación cómo la estamos haciendo. Otras personas vamos a encontrar que utilizan actividades deportivas para reducir el estrés, digamos que el estrés causado por el encierro. Pero otras personas, de cierta manera, como no cuentan con las habilidades, se vuelve una situación crítica. Otra de las causas de la ansiedad y es la depresión. Como les venía comentando inicialmente, la depresión y la ansiedad presentan una alta comorbilidad. Cuando les hable de la palabra comorbilidad, no olviden que son dos enfermedades que presentan sintomatologías similares. Dentro de ellos podemos encontrar que hay altos casos, por ejemplo, de la depresión, que van a estar relacionados con ansiedad. Combinan sus sintomatologías y es acá donde el proceso de evaluación debe ser mucho más claro, mucho más detallado y demás. Ahora, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la depresión en la parte de hombres y de mujeres se manifiesta de formas diferentes. Usualmente en la parte de los hombres, la depresión se va a manifestar más en grados, por ejemplo, en conductual. Por ejemplo, vamos a encontrar consumo de sustancias y en el caso de mujeres es más frecuente encontrar, por ejemplo, lo que es la parte emocional. ¿Vamos bien? Esto igualmente no es una generalización, sino que siempre es importante verificar en la historia clínica en todo este proceso. Nos comenta OK García desde Instagram y es por eso es muy importante las estrategias de afrontamiento. Sí, tienes toda la razón. Y por ejemplo, en esta parte, cuando se presenta un trastorno de ansiedad combinado con sintomatología de depresión, es más importante aún. Acá les recomiendo, por ejemplo, que puedan revisar, igualmente en nuestro canal de YouTube quedan invitados, tenemos un video referente a la activación conductual, que la activación conductual es una estrategia, por ejemplo, que podemos manejar para que las personas, por ejemplo, no desarrollen niveles de ansiedad. Esto es muy importante que lo trabajemos en esta actualidad, por ejemplo, en la activación conductual para lo que es el adulto mayor. ¿Estamos bien? En el adulto mayor muchas veces vamos a encontrar que la persona no quiere hacer las cosas y demás. Esto lleva a niveles de depresión y al mismo tiempo esto puede llevar más adelante a que se presenten sintomatologías muy similares a las de la ansiedad. Vamos a también tener en cuenta y hablar un poco de los trastornos de personalidad por evitación. No lo olviden, cuando hablemos de un trastorno de personalidad ya es en más largo tiempo, usualmente son crónicos, son reforzados, como les venía comentando antes, el aprendizaje, puede haber un componente neuronal o un componente cerebral, pero es importante tener en cuenta si ya de por sí la persona es diagnosticada o no con este tipo de personalidad. Usualmente lo más recomendable para hablar de trastornos de personalidad es que se identifiquen posteriores a los 18 años. Sin embargo, algunos autores dicen que se pueden manifestar antes de los 18 años en la adolescencia. Una cosa importante respecto a los trastornos de personalidad. Entre más sea a corto plazo el trastorno de personalidad o más identificado a más corto tiempo, mejor va a ser su pronóstico y su diagnóstico. Usualmente, en trastornos de personalidad vamos a encontrar que son personas que usualmente su naturaleza es ser tímidas, se sienten heridas por los demás o pueden dudarse involucrarse con personas de orden social o niveles afectivos. Entonces, de por sí ya ser aislados, ser tímidos, ser introvertidos, que son componentes del trastorno de personalidad, pueden llevar a la presentación de un trastorno de ansiedad, sí.
Sin embargo, también es importante hacer una muy buena evaluación porque podemos encontrar personas que son de orden tímidas, introvertidas, que pueden llevar muy bien su estilo de vida sin presentar niveles de ansiedad. Me gustaría saber si tenemos algún introvertido o algún extrovertido, sea por Facebook o por Instagram. Pueden colocar un emoticón si se sienten identificados en algún instante con un trastorno de personalidad o con un introvertido. Vamos a hablar ahora de los trastornos de síntomas los somáticos o también conocidos como los psicosomáticos, que en algunas situaciones también se conocidos como los somatomorfes en algunos literatura. Muchas veces la combinación de un trastorno somático, somatomorfo o dentro de esa categoría los hipocondríacos también pueden llevar a que se presenten situaciones de pánico. Un ejemplo a ello es, por ejemplo, que la persona presente niveles o tenga un diagnóstico de hipocondriasis y vaya al médico y el médico le diga que presenta algún abultamiento, por ejemplo, en la parte baja de la espalda. Esto, de cierta manera, ese trastorno llevará a que la persona se genere una situación de pánico y esa situación de pánico nos va a presentar situaciones de lo que es, por ejemplo, en este caso, trastornos de ansiedad. Bueno, hemos llegado al fin de este webinar. Me gustaría escuchar sus preguntas, si quedan alguna pregunta por responder en el tema de trastornos de ansiedad, me gustaría escucharlos. Igualmente les comento invitarlos a nuestro canal de YouTube donde vamos a encontrar muchos más contenidos referente a diferentes temáticas que hemos venido. Igualmente agradecerles a las personas que nos están acompañando por el Facebook Live e igualmente agradecer a las personas que nos están acompañando por Instagram en estos momentos. Este no va a ser uno de muchos más encuentros que vamos a tener. E igualmente, no sé si tengan alguna pregunta más antes de finalizar la sesión. Me gustaría escucharlos o leerlos en este caso, si queda alguna pregunta más. Bueno, entonces les recuerdo, vamos a tener más adelante otros encuentros, no los olviden estar pendientes de las votaciones para nuestro próximo webinar sobre qué temáticas estaremos hablando. Nos veremos en una próxima ocasión y tengan una muy buena noche y no olviden cuidar a sus familias. Chao, chao.